Imaginemos por un momento que entramos en uno de esos, de esos gigantescos bufés libres. Al principio, la vista es increíble, ¿verdad? Totalmente. Hay montañas de comida espectacular por todas partes. Torres de marisco. Exacto. Bandejas interminables de postres. Es como el paraíso. Pero, después del tercer o cuarto plato, cuando ya se ha visto todo y se ha probado casi de todo, la magia como que desaparece. Claro, la comida empieza a parecer incluso un poco repugnante. Sí, sí, simplemente hay demasiada. La abundancia extrema ha matado por completo el apetito. Y bueno, es que es un fenómeno puramente biológico. La sobreabundancia termina saturando los sentidos, ¿no? Total. El cerebro, literalmente, deja de registrar el estímulo como algo valioso, porque ya no hay ningún reto en conseguirlo. Ya. Pero luego pensemos en el extremo opuesto. O sea, un restaurante de altísima cocina. Un menú degustación de estos exclusivísimos. Mmm, donde te sirven con pinzas, casi. Eso es. El camarero se acerca con un plato enorme, inmaculado, y en el centro exacto hay, pues una porción minúscula de algo extraordinario. Un solo bocado. Y precisamente porque es solo un bocado, la mente lo eleva a la categoría de arte. Se saborea cada milímetro. Claro, y se recuerda durante años. Pues esa diferencia brutal de percepción es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Una misión bastante reveladora, la verdad. Bienvenidos a quienes nos escuchan a este espacio donde, trituramos montañas de información para extraer los conceptos clave. Y hoy vamos a explorar una idea profundamente contraintuitiva sobre cómo ganar respeto y autoridad. En cualquier ámbito, además. Nuestro material de origen de hoy es la ley número 16 del famoso libro Las 48 leyes del poder, que dice textualmente, utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. A ver, la premisa central que vamos a analizar hoy es casi una ley económica, pero aplicada directamente a la psicología humana. O sea, oferta y demanda emocional. Exacto. Demasiada circulación hace que el precio baje. Es decir, cuanto más se ve y se escucha a alguien, más común, más predecible y más ordinario parece. Tiene sentido. La clave del poder y del prestigio, según este principio, es aprender el momento exacto para retirarse. Hay que saber crear valor a través de la escasez. Y fíjate, para quienes nos acompañan hoy, creo que esto es absolutamente vital. Porque vivimos en un mundo de conexión constante. De notificaciones incesantes. Sí, de una sobrecarga de información brutal, donde parece que el objetivo primordial es estar siempre presente, siempre disponible. Y responder al segundo. Claro. Entonces, saber cuándo dar un paso atrás, cuándo dejar de estar disponible, podría ser la mayor ventaja competitiva que alguien pueda tener, ya sea en la oficina, liderando un equipo, o incluso en las dinámicas personales. Totalmente. Pero, entiendo la premisa básica de que lo escaso vale más. Eso es pura economía. Pero, ¿qué mecanismo interno hace que estar siempre presentes nos reste valor real a nivel personal? Pues fíjate que tiene todo el sentido desde el punto de vista de la neurociencia y la evolución. Ah, ¿sí? Sí, claro. El cerebro humano es, ante todo, una máquina diseñada para ahorrar energía. Ya. Cuando algo se vuelve familiar, nuestro cerebro deja de gastar recursos cognitivos en prestarle atención. Creamos un modelo mental de esa persona o situación, lo archivamos y pasamos a la siguiente amenaza o recompensa. O sea, lo damos por sentado. Exactamente. Y el material de hoy ilustra este patrón de habituación con una fábula clásica de Jean de La Fontaine del siglo XVII. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo explicaba La Fontaine este sesgo cognitivo hace tantos siglos? Bueno, lo hacía con la historia de la primera vez que los seres humanos vieron un camello. Un camello. Vale. Sí, según la fábula, el primer hombre que vio a esta criatura, claro, aterrorizado por lo extraño y enorme de la bestia, salió huyendo despavorido. Lógico, te encuentras con eso de frente y corres. Claro. El segundo hombre, que ya había visto al animal desde lejos y estaba un poco más acostumbrado a su silueta, se atrevió a acercarse, pero a una distancia prudencial. Manteniendo las distancias. Pero el tercer hombre, para quien el camello ya era algo conocido y predecible, fue directamente hacia él y le puso un cabestro para usarlo como animal de carga. Madre mía. O sea que el miedo, o incluso esa reverencia inicial por lo desconocido, se convierte rápidamente en pura utilidad. Efectivamente. La lección es que la familiaridad vuelve todo manso. Lo despoja de su aura, de su misterio. Ya veo. Y La Fontaine refuerza esta idea con una metáfora brillante sobre la percepción visual. Imagina unos centinelas en la costa
mirando al horizonte. Vale, me los imagino. Ven un bulto borroso a lo lejos y gritan alarmados. ¡Un barco! ¡Un inmenso buque de guerra! Alarma total. Exacto. Pero a medida que se acerca, resulta ser un simple barco mercante. Luego se acerca más y parece un bote de remos. Se va desinflando la amenaza. Totalmente. Y finalmente, cuando la corriente lo arrastra hasta la orilla, resulta que son solo unos troncos flotando a la deriva. La distancia magnifica las cosas, la proximidad revela la mediocridad. Es una forma fascinante de verlo de verdad, porque además es algo que experimentamos todo el tiempo en nuestra vida diaria, incluso en la cultura pop. ¿En qué sentido? Pues mira, es exactamente como cuando una canción nueva e increíble suena por primera vez en la radio, o no sé, en una lista de reproducción. Ah, claro, el gran éxito del verano. Eso es. La primera vez que la escuchas, te fascina, te sube el ánimo, quieres compartirla con todo el mundo. Suena fresca, original. Sí, la tienes en bucle. Exacto. Pero luego las emisoras deciden ponerla 10 veces al día durante un mes entero. Y la escuchas en el supermercado, en el gimnasio, en la sala de espera del dentista. Uf, sí, acaba siendo una tortura. Claro, al final del mes, la gente no solo está cansada de la canción, es que la odia activamente. La sobreexposición ha destruido por completo el mérito original que tenía la melodía. Qué buen ejemplo. Lo fascinante aquí es cómo la proximidad prolongada no solo genera aburrimiento, sino que literalmente anula las virtudes de quien está siempre presente. O sea, borra lo bueno que tenías. Sí. Los textos recogen un cuento chino milenario, la parábola de Tian Yao, que explica esta injusticia social a la perfección. Cuéntame. Pues mira, Tian Yao estaba sirviendo al duque de Lu y se sentía profundamente frustrado porque el duque no valoraba sus consejos. Típico jefe que no te hace caso por mucho que aportes. Exacto. Así que le anuncia al duque que va a abandonar la corte y marcharse lejos, como hace el ganso de las nieves. Supongo que el duque se quedaría bastante descolocado con la comparación, ¿no? Un ganso. Desde luego. Y ahí es cuando Tian Yao hace una exposición magistral sobre el valor y la disponibilidad. A ver. Y le dice al duque, fíjese en el humilde gallo. El gallo posee 5 virtudes indiscutibles. Lleva una cresta que es símbolo de civismo. Vale. Tiene espolones que demuestran fuerza. Su disposición a pelear demuestra valentía. Cuando encuentra comida llama a los demás, demostrando benevolencia. Un animal ejemplar, vaya. Totalmente. Y además, nunca falla en dar la hora por la mañana, lo cual es pura veracidad. 5 virtudes absolutas y demostrables a diario. Vale. ¿Y cuál es la recompensa del gallo por ser tan increíblemente útil y virtuoso en la granja? Que lo matan todos los días para servirlo en la cena. Madre mía. Qué cruel, pero qué cierto. Y la única razón es porque está ahí mismo, al alcance de la mano. Es demasiado accesible. En cambio, continúa Tian Yao, el ganso de las nieves no tiene ninguna de estas virtudes prácticas. No da la hora, ni avisa de la comida. ¿Qué va? Aterriza en el jardín del duque, se come los peces del estanque, destroza los cultivos y no aporta absolutamente nada útil. Un desastre. Sin embargo, el duque lo valora, lo protege y lo admira profundamente. ¿Y por qué? Simplemente porque es escaso, porque vuela a miles de kilómetros y rara vez se digna a aparecer. Es decir, la lección del cuento es demoledora. La disponibilidad constante abarata cualquier virtud. Exacto. Lo accesible pierde valor, por muy virtuoso que sea. Es una lección dura de tragar, sinceramente, sobre todo en el entorno laboral de hoy, donde parece que premiamos al gallo, al que está siempre a pie de cañón, pero en el fondo admiramos al ganso intocable. Es una paradoja tremenda. Ahora bien, la lógica y la biología explican por qué nos aburrimos de una canción o dejamos de valorar a un empleado eficiente. Pero, ¿qué pasa cuando entramos en el terreno de las emociones fuertes? Y la cosa se complica. Claro, porque cuando hablamos de amor, de pasión o de romance, la lógica suele saltar por los aires. Sigue aplicando esta misma ley del poder en esos casos. Aplica con una fuerza aún más destructiva, si cabe. ¿De verdad? Sí, sí. El material nos ofrece un caso de estudio asombroso, a través de la historia de Guillaume de Vallon, un trovador medieval en el sur de Francia. ¡Anda! Sus vivencias ilustran la aplicación a nivel micro de esta dinámica de la escasez. A ver, contextualicemos esto, porque la historia tiene miga.
Por lo que recuerdo de las fuentes, Guillaume estaba viviendo un romance absolutamente idílico con Lady Guillema, que era una noble de la zona. Sí, todo iba de maravilla, ningún problema. Todo fluía perfectamente, pero Guillaume tenía un amigo en la corte que acababa de pasar por una ruptura terrible y una posterior reconciliación dramática. Un drama de manual. Exacto. Y este amigo le cuenta a Guillaume que la alegría de hacer las paces, ese pico de emoción extrema tras una pelea monumental, es 10 veces más intenso que la calma aburrida de una relación estable. Y claro, Guillaume, empujado por esa curiosidad artística y dramática tan típica de los trovadores, Esa necesidad de salseo medieval. exactamente, decide que él también necesita experimentar ese pico emocional para inspirarse. Así que diseña un plan que hoy consideraríamos, un experimento psicológico de altísimo riesgo. Ya te digo. Decide fingir ira sin motivo aparente, abandona a Lady Guillelma, deja de enviarle correspondencia, se marcha lejos y corta toda comunicación. De golpe. Ghosting medieval. Tal cual. Su hipótesis será que ella se enfurecería por el abandono, lo que le permitiría a él regresar más tarde, suplicar un perdón épico y disfrutar de una reconciliación apasionada. Pero claro, aquí es donde quiero plantear una duda razonable ante la audiencia. Hombre, esto tiene un riesgo funcional enorme. Un riesgo suicida, diría yo. Totalmente. Porque si dejas de responder, si simplemente desapareces de la vida de alguien sin dar explicaciones, lo más normal es que la otra persona, sobre todo si tiene estatus como tenía ella, piense, vale, este tipo no me interesa lo suficiente, y pase página. Sería lo lógico. No es una estrategia absurda aislarse así. ¿Por qué ella no le mandó a paseo directamente? Que hubiera sido lo más sano. Es una excelente pregunta. Y la respuesta reside en la asimetría de la información y en cómo la imaginación humana, literalmente, aborrece el vacío. Explícame eso. A ver, cuando él desaparece sin dar ninguna explicación, priva a Guillelma de la información necesaria para cerrar el ciclo mental. No le da un motivo real para odiarle. O sea, la dejan visto constante, pero sin saber por qué. Exacto. Al no haber respuestas, la imaginación de ella toma el control por completo. Empieza a dudar de sí misma, a preguntarse qué hizo mal, a proyectar sus propias inseguridades. ¡Qué tortura! Sí, la ausencia enciende la obsesión. Y de hecho, el plan de Guillaume fracasa inicialmente, pero no porque ella le olvide, como podríamos pensar, sino por todo lo contrario. Cierto, ella reacciona de una manera inaudita para una dama de la época. Empieza a perseguirle activamente, le inunda de mensajeros y cartas. No le deja respirar. Y aquí es donde la dinámica se invierte de una forma muy curiosa. Porque esa excesiva presencia de ella, esa persecución constante y agobiante, empieza a asfixiar al pobre Guillaume. Se le vuelve en contra a la jugada. Totalmente. Él siente que ella está perdiendo su misterio, su dignidad de dama intocable, y paradójicamente los sentimientos de él empiezan a enfriarse de verdad. Es el mecanismo de defensa de la habituación actuando en tiempo real. La presencia excesiva sofoca la imaginación. Claro. Como advertía magistralmente la cortesana francesa Ninon de Lenclos en el siglo XVII. ¿Qué decía? Decía, el amor nunca muere de hambre, pero a menudo muere de indigestión. Qué buena frase. Muere de indigestión. Es brillante. Al estar tan abrumadoramente disponible, persiguiéndole a todas horas, Guillelma no le dejaba a Guillaume ningún espacio mental libre para idealizarla o extrañarla. El misterio había muerto por empacho. Hasta que ella finalmente se rinde. Dice, hasta aquí hemos llegado, deja de enviar mensajeros, detiene la persecución y desaparece de la vida de él. Silencio de radio absoluto. Y es en ese momento exacto de silencio cuando Guillaume respira, recupera el interés y decide que ahora sí es la hora de volver triunfante para su esperada reconciliación. El momento que tanto ansiaba. Claro, cabalga hacia ella esperando lágrimas, reproches, un drama de época. Pero se encuentra con que ella está radiante, tranquila y dispuesta a perdonarle sin más. Ni un solo reproche. Nada. Así que frustrado porque no consigue el pico emocional que quería para sus poemas, comete el error táctico definitivo. La rechaza violentamente y la expulsa de su presencia. Y justo ese es el punto de inflexión donde la balanza del poder se rompe para siempre. Ya lo creo. Porque esta vez la que impone la ausencia es ella. Ella jura no volver a verle jamás, y Guillaume se ve sometido a su propia medicina. El cazador cazado. Tal cual. Pasa un año entero de absoluto ostracismo. La distancia, la imposibilidad total de verla, inflama su interés hasta llevarlo a la desesperación más absoluta. ¡Qué barbaridad!
Escribe poemas desgarradores y ruega por una sola audiencia, demostrando que la ausencia prolongada había multiplicado el valor de Guillelme en su mente de forma exponencial. Madre mía. Y tanto que lo multiplicó. El nivel de desesperación llega a tal punto que cuando ella finalmente accede a perdonarle, la penitencia es de locos. Es de no creer. Le exige una prueba de sumisión extrema. Le pide que se arranque la uña del dedo meñique y se le envíe como prueba de su dolor. Tela, un detalle brutal. Sí, pero demuestra hasta qué punto el control de la presencia y la ausencia determina quién tiene el poder absoluto en una dinámica humana, ya sea en el amor o en el trabajo. Exactamente. Si extraemos la lección funcional de esta locura medieval, nos queda claro que la imaginación requiere espacio en blanco para funcionar. Efectivamente. Si estás constantemente presente, resolviendo cada pequeña duda, contestando cada correo en el minuto 1, Estando siempre ahí. la otra persona no tiene ninguna necesidad de pensar en ti o de anticipar tus movimientos, porque ya estás ahí como un mueble más de la habitación. Te conviertes en parte del decorado. Eso es. Estás bloqueando activamente su capacidad de echarte de menos o de valorar lo que aportas. Vale, hemos visto que la escasez funciona a nivel micro, en lo íntimo, en el romance, porque secuestra la imaginación de la otra persona. Pero, ¿cómo se escala esto? ¿Se puede gobernar a toda una sociedad usando esta misma psicología? Pasemos al nivel macro. Si conectamos esto con el panorama general de la política y el liderazgo, vemos que las dinámicas son exactamente idénticas. Ah, sí. Sí, el material nos presenta la figura histórica de Dioces el Medo, allá por el siglo VIII a.C. Viajamos en el tiempo otra vez. Sí, los medos acababan de liberarse del dominio asirio y, para evitar la aparición de nuevos tiranos, decidieron vivir sin un gobierno central. Lo cual suena muy bonito en teoría. Pero en la práctica, como era de esperar, el resultado fue la anarquía total y la violencia constante entre aldeas. Un desastre. Y en medio de este caos surge nuestro protagonista, Dioces. Empieza a actuar de forma voluntaria como juez en su zona, resolviendo pequeñas disputas. Un ciudadano ejemplar. Exacto. Y resulta ser impecable. Es justo, equitativo y resuelve los conflictos con una eficacia tremenda. Obviamente su reputación se dispara. Y pronto tiene a gente de todo el territorio haciendo fila en su puerta para que medie en sus disputas. Se convierte básicamente en la única institución que funciona en todo el país. Se vuelve absolutamente indispensable para la sociedad. Eso es. Pero Dioces comprendía a la perfección el peligro de convertirse en el gallo del cuento chino que mencionábamos antes. Claro, de ser demasiado accesible. Sabía que, si seguía resolviendo los problemas de todos a diario, su figura se desgastaría, la gente lo daría por sentado y tarde o temprano empezarían a criticar sus decisiones o a faltarle al respeto. O a matarlo para la cena, siguiendo la metáfora. Literalmente. Así que ejecuta una maniobra política brillante. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Dioces, en el pico absoluto de su influencia, cuando todo el mundo depende de él para mantener la paz, simplemente renuncia. Se cruza de brazos. Se retira a su casa y dice, miren, estoy perdiendo demasiado tiempo arreglando sus problemas y mis propios asuntos se están arruinando. Me retiro. Crea un vacío de poder instantáneo. Y las consecuencias, claro, son inmediatas. Sin su mediación, el caos regresa, pero multiplicado por 10. El pánico cunde. El crimen se dispara. Los medos entran en pánico absoluto al perder la seguridad a la que se habían habituado tan rápido. Normal. Desesperados, se reúnen en asamblea y llegan a la conclusión de que necesitan instaurar una monarquía fuerte para sobrevivir. Y, por supuesto, van en masa a rogarle a Dioces que acepte ser su rey. Él crea la demanda retirando la oferta de golpe. Es fascinante cómo manipula la situación, pero acepta con unas condiciones muy particulares, ¿no? Esa es la genialidad de Dioces. No solo usó la ausencia para conseguir la corona, sino que la institucionalizó para mantenerla. ¿Qué hizo exactamente? Exigió que se construyera un palacio gigantesco, rodeado de murallas concéntricas. Prohibió tajantemente que nadie del pueblo, ni siquiera sus antiguos amigos, lo vieran directamente. Madre mía, un búnker. La comunicación debía hacerse exclusivamente a través de mensajeros. Se volvió invisible a los ojos de todos. Y así gobernó durante 53 años. Se dice pronto. Y sentó las bases de lo que luego sería el todopoderoso imperio persa. 53 años de estabilidad política basados esencialmente en esconderse de la gente. ¿Cómo explicaba esto la historia antigua?
porque suena rarísimo. El gran historiador Heródoto lo analizó en profundidad en sus textos. ¿Y a qué conclusión llegó? Escribió que Dióces entendió que la visibilidad constante inevitablemente genera familiaridad, y la familiaridad, a su vez, inevitablemente engendra celos, envidia y desprecio. Porque ves los defectos del otro. Claro. Si el pueblo ve a su líder comiendo, durmiendo, dudando o enfadándose por tonterías cotidianas, concluyen que es un ser humano ordinario, exactamente igual que ellos. Pierde el aura mística. Pero si el líder desaparece detrás de unos muros inmensos, la imaginación del pueblo se dispara de nuevo. La invisibilidad oculta los defectos mortales y permite que germine la leyenda. Claro. ¿Proyectan en él lo que quieren creer? Empezaron a percibirlo como un ser casi divino, inalcanzable y muy superior a los simples mortales. Esto me recuerda a una cita preciosa que aparece en los textos, proveniente de la tradición sufí, que ilustra esto a la perfección. ¿Ah, sí? ¿La del dervis? Esa misma. Un hombre le pregunta a un sabio derviche, ¿por qué no vienes a verme más a menudo? Y el derviche le responde, porque escuchar la pregunta, ¿por qué no has venido a verme?, es muchísimo más dulce para mis oídos que la pregunta, ¿por qué has venido otra vez? Es una síntesis maravillosa de todo lo que estamos hablando. Totalmente. Las fuentes describen esta técnica de poder como crear una muerte antes de la muerte. Al retirarte temporalmente, fuerzas a los demás a experimentar tu ausencia en vida. Generas un vacío donde la gente olvida tus defectos y magnifica tus virtudes. Y cuando finalmente regresas o te dejas ver, tienes un impacto psicológico similar al de una resurrección. Se hace el silencio en la sala. Exacto. Hay un alivio palpable y una atención renovada en lo que sea que vayas a decir o hacer en ese momento. Ahora, esta de encerrarse en un palacio amurallado o en un búnker suena a historia antigua de reyes y emperadores. Pero si lo pensamos detenidamente, los mercados modernos operan exactamente con los mismos resortes psicológicos. Sin duda alguna. Entramos de lleno en la economía de la atención y el prestigio. Pensemos, por ejemplo, en el mercado del siglo XVII en Holanda. Querían convertir una simple flor, el tulipán, en el símbolo de estatus definitivo. La locura de los tulipanes. ¿Cómo lograron que algo que, literalmente, crece en la tierra y dura un par de semanas, costara más que una casa en Ámsterdam, restringiendo ferozmente su circulación? La famosa tulipamanía, y vimos esa misma manipulación de la oferta mucho más adelante, en el siglo XX, con el legendario marchante de arte Joseph Duveen. Un genio de las ventas, por cierto. Duveen fue un pionero en comprender que el valor del arte no dependía solo de la calidad técnica de la pintura, sino casi exclusivamente de su disponibilidad. Claro. En lugar de inundar el mercado con cuadros para ganar dinero rápido, este hombre compraba colecciones enteras de arte clásico y, ¿sabes qué hacía? Las guardaba bajo llave, ¿no? Las escondía sistemáticamente en los sótanos de sus galerías. Literalmente retiraba las mejores obras de la circulación pública. No dejaba que nadie las viera. Lo cual a simple vista suena a locura comercial. ¿Por qué vas a esconder tu propio inventario en lugar de exhibirlo para venderlo? Porque él entendía perfectamente la mente de sus compradores millonarios. Duveen solía decir que vender un cuadro por $50.000 era fácil. Era una simple transacción de mercado. Vale. Pero para vender ese mismo cuadro por $250.000 necesitabas crear un aura de escasez extrema alrededor de la obra. Multiplicar su valor por 5 a base de misterio. Tenías que convertir la obra de arte en un objeto fetiche, en algo que el comprador sintiera que era un privilegio absoluto solo poder ver, y mucho menos comprar. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en nuestro día a día? Si miramos a nuestro alrededor, la estrategia de Duveen de esconder cuadros en el sótano es exactamente el mismo modelo de negocio que vemos con los famosos sneaker drops. Totalmente. Los lanzamientos de zapatillas. Esos lanzamientos de zapatillas de edición limitada. Tienes grandes corporaciones fabricando un par de zapatillas cuyo coste de producción es, seamos sinceros, ridículo. Unos pocos euros. Pero deciden hacer una tirada minúscula de 100 pares para todo el mundo. Restringen la oferta artificialmente. ¿Y el resultado? Colas inmensas. Que la gente acampa en la calle durante días, las redes sociales enloquecen y el precio en el mercado de reventa se dispara a miles de euros. El principio táctico de Dióces el Medo es el motor del consumo moderno más agresivo. Es básicamente la matematización del deseo humano. ¡Qué buena definición! Y esta lógica no solo aplica a productos comerciales, sino también a figuras públicas.
La historia está llena de personajes que catapultaron su estatus mediante retiradas estratégicas en el momento cumbre. Por ejemplo, Pues mira, Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1557, estando en la cima absoluta de su inmenso poder global, abdicó y se retiró a un monasterio en Yuste. un shock para toda Europa. Ese acto cautivó a todo el continente. Pasó de ser un monarca temido y a menudo odiado por las guerras constantes, a ser reverenciado casi como un santo en vida. El misterio de su retiro lavó su imagen. Lo vemos también en la cultura contemporánea. La actriz Greta Garbo es el ejemplo de manual en Hollywood. Absolutamente. Se retiró de la industria en 1941, cuando estaba en la treintena, en pleno apogeo. Podría haber seguido haciendo películas hasta que el público se aburriera de ella y de su rostro. Como les pasa a tantos actores. Claro. Pero al desaparecer abruptamente, y sobre todo bajo sus propios términos, se convirtió en un mito inaccesible e inmortal, hasta el punto de que los paparazzi la persiguieron durante décadas solo para conseguir una foto suya caminando por Nueva York. El poder del vacío. O pensemos en novelistas de culto como J. de Salinger o Thomas Pynchon. Su negativa absoluta a ser vistos en público, a dar entrevistas o a participar en el circo mediático, no ha hecho más que alimentar la fascinación casi enfermiza por sus obras. Es que el propio Napoleón Bonaparte entendía esto a la perfección. Napoleón. Sí, él advirtió a sus asesores que, si acudía con demasiada frecuencia al teatro en París, la gente se habituaría a verle allí sentado y dejaría de notar su presencia. Su majestad dependía de que sus apariciones públicas fueran raras y calculadas. Vale, pero a ver, ojo con esto. Antes de que quienes nos escuchan decidan mañana mismo dejar de presentarse en la oficina, borrar de golpe sus redes sociales y no responder a los correos de su jefe para parecer más misteriosos e importantes. Claro, claro. Supongo que hay un límite claro, ¿no? Si eres un empleado raso, llevas 2 días en la empresa y desapareces de las reuniones, no generas un aura de misterio. Simplemente te despiden por incompetente. Absolutamente. Y esta es la advertencia más crítica que hacen los textos. Es lo que llaman el reverso de la ley. El lado oscuro del consejo. Exacto. El poder de la ausencia es devastador, sí, pero conlleva el riesgo enorme de desaparecer demasiado pronto o en el momento equivocado. Los eruditos utilizan una imagen literaria fabulosa para ilustrar esto. El sol. A ver. Después de semanas de lluvia constante y cielos grises en pleno invierno, todo el mundo desea desesperadamente que salga el sol. Lo anhelan. Normal, te deprimes si no lo ves. Pero tras semanas de un sol ardiente y aplastante en pleno mes de agosto, ese mismo sol asfixia y la gente busca desesperadamente la sombra. Todo depende de la dosis y del contexto temporal, entonces. Exactamente. El filósofo y escritor Baltasar Gracián advertía de un requisito fundamental. Esta táctica de utilizar la ausencia solo funciona, y recalco el solo, una vez que se ha alcanzado un nivel innegable de prestigio, poder o utilidad. O sea que tienes que construir un pedestal muy sólido antes de poder permitirte el lujo de bajarte de él. Eso es. Si no eres nadie conocido en tu sector y dejas de hablar, a nadie le importa tu silencio. Efectivamente, esa es la clave de todo el asunto. Al principio de cualquier carrera, de cualquier proyecto o incluso en las primeras etapas de una relación personal, el mandato es la omnipresencia. Tienes que hacerte notar. Uno tiene que estar en todas partes. Tienes que asegurar que tu nombre o tu trabajo resuene, que la gente te asocia instintivamente con soluciones, con calidad, con apoyo constante. Tienes que ser el gallo útil durante un tiempo. Solo aquello que ya es ampliamente visto, que ya es apreciado por los demás y que se ha vuelto necesario en su día a día, será capaz de dejar un vacío doloroso en el momento en que se ausente. Tiene toda la lógica. Es lo que genera el valor inicial de tu capital social o profesional. Pero es la ausencia táctica, el saber cuándo callar o cuándo retirarse elegantemente, lo que actúa como un multiplicador. Es lo que transforma la simple competencia técnica de un trabajador en verdadera reverencia. ¿Y si lo llevamos a la práctica diaria? Sí. La lección para la audiencia no es que debamos huir a una montaña a vivir como ermitaños aislados de la sociedad. Por suerte. Se trata más bien de auditar fríamente nuestra propia disponibilidad. Deberíamos preguntarnos regularmente,
¿Están mi tiempo, mis opiniones y mis habilidades volviéndose un recurso demasiado ordinario y fácil de obtener para los demás? Es una gran pregunta. Si estás en cada reunión aportando ideas constantemente sin que te las pidan, si respondes a cada mensaje de trabajo en 5 segundos un domingo, te conviertes en la pintura de $50.000 de Dubén o en el gallo del cuento. Eres demasiado fácil de conseguir. Te estás aboratando a ti mismo. Hay que aprender a retener la opinión, por ejemplo, en una reunión, para que en el momento en que finalmente decidas abrir la boca para hablar, el silencio de la sala sea absoluto y todos presten una atención reverencial. Lo cual nos lleva a una reflexión profunda sobre el ecosistema en el que nos movemos actualmente. Hemos hablado de historia antigua, de trovadores dramáticos y de mercados de arte europeos, pero hoy las reglas de juego están mediadas casi por completo por la tecnología. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis de hoy. Te escucho. Hoy en día, los teléfonos que llevamos en el bolsillo y las plataformas digitales están diseñados milimétricamente para forzarnos a una presencia ininterrumpida. Tienen hasta indicadores de en línea o de última conexión. Exacto. La expectativa social y laboral es que estemos localizables 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y si tardas en contestar, se enfadan. Pues en este contexto de hiperdisponibilidad obligatoria, es posible que el verdadero acto de rebeldía en el siglo XXI y la demostración definitiva de alto estatus sea simplemente tener el lujo de ser ilocalizable. ¡Qué potente! Pensemos en ello, de verdad. Todos tenemos a nuestra disposición ese inmenso buffet libre digital del que hablábamos al principio. Opiniones cruzadas, mensajes inmediatos, notificaciones constantes. Un ruido agotador. Es ruidoso, abrumador y, francamente, agota los sentidos de cualquiera. Quizás el mayor poder que podemos ejercer hoy no sea añadir más ruido y presencia constante a la vida de los demás o a nuestro entorno de trabajo. Les propongo un reto para mañana a todos los que nos escuchan. Cuando reciban un correo o un mensaje que claramente no sea una urgencia de vida o muerte, prueben a esperar un par de horas antes de contestar. A ver qué pasa. Eso es. Observen cómo cambia la dinámica de poder y de ansiedad en esa interacción. A veces, la mayor demostración de autoridad es tener la confianza de ofrecer solo un bocado extraordinario cuando toca, y luego, con toda la elegancia del mundo, retirarnos. Un consejo maravilloso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido tan reveladora para ustedes como para nosotros. Hasta la próxima.